Buenos días, a mi grupo le correspondió la Escuela de Palo Alto o también llamada Colegio Invisible. Mi grupo está conformado por Laura Rincón, Dayana Velázquez, Alejandra Rincón, Nicolo Valle y quien les habla, Solandi Sáez. En primera parte debemos tener en cuenta que esta Escuela de Palo Alto incluye la perspectiva interpretativa y está relacionada directamente con el interaccionismo simbólico. Estas dos corrientes se destacan por considerar la comunicación como una interacción social más que como una fusión de contenidos. También debemos tener en cuenta que esta Escuela de Palo Alto se centra en la defensa de relaciones sociales, ya que son establecidas directamente por participantes o sujetos y una interacción entre sí. A su vez, esta escuela surge como otras en América y Europa a dar respuesta a la problemática de la comunicación, y el desarrollo de esta teoría surge en las décadas de los 50 y 60 en la llamada Guerra Fría. Seguido de esto, también la Escuela de Palo Alto tiene sus orígenes en Palo Alto, que es una pequeña ciudad muy cerca del sur de San Francisco, y un aspecto muy importante rescatar en esta escuela es que surgió la creación surgió en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta algunos de los autores de esta Escuela de Palo Alto. El primero se llama Paul Watzlawick, 1921 hasta 2007. Este autor describe 5 axiomas de la comunicación, los cuales es importante resaltar. El primero dice que no es posible no comunicarse, es decir, que en cualquier situación, en cualquier cosa que hagamos, nos estamos comunicando, así no digamos ni una sola palabra, con nuestros gestos o movimientos estamos comunicando cualquier cosa. La segunda, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. En tercer lugar, se encuentra la naturaleza de la comunicación, depende de la puntuación de las secuencias de la comunicación entre comunicadores, es decir, que siempre va a haber una relación de comunicación, pero estos sujetos no siempre van a tener la misma puntuación o el mismo punto de vista en una comunicación. La cuarta, los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, es decir, la digital es de lo que quieres decir, lo que vas a decir, y la analógica es cómo lo dices y cómo lo expresas. Y la última es la interacción simétrica y complementaria, lo que quiere decir que la simétrica siempre va a ser una relación igual entre dos sujetos, mientras que la complementaria siempre va a puntuar diferente entre relación y comunicación. Es decir, que los sujetos siempre van a tener reacciones diferentes o comunicaciones diferentes entre sí. En segundo lugar se encuentra Erving Goffman, quien estudió sociología y también fue escritor. Es considerado el padre de la microsociología y sus estudios se centraron en las unidades mismas de interacción entre grupos reducidos. Su mayor interés fue estudiar la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la interacción humana. Escribe también un libro en 1974 sobre la teoría de los marcos, teniendo en cuenta que en cada marco hay un conjunto de relaciones dialécticas que interactúan a través de las estructuras del lenguaje y el conocimiento. Otro de los creadores es Gregory Bateson, quien nació en el año 1904 y murió en el año 1980. Él decía que la cibernética y la comunicación tienen un mayor instrumento para acceder, aprender e intervenir en la realidad, compara mente y cuerpo con software y hardware. Bateson también formuló una teoría sistemática de la comunicación que se basaba en la concepción de que las personas asumen realidades de significado por medio del lenguaje. Y los principales aportes son, en primer lugar, la teoría del doble vínculo en la génesis de la esquizofrenia; en segundo lugar, la teoría de la comunicación, en la cual se destaca la importancia del contexto de los patrones y la forma de la comunicación; y en tercer lugar, la epistemología, donde la aplicación cibernética se hace a seres vivos y a sistemas sociales. Edward Hall también fue otro de los creadores importantes para la Escuela de Palo Alto. Nació en el año 1914 y murió en el año 2009. Fue un antropólogo y durante los años 50 trabajó enseñando estrategias de comunicación intercultural a personal diplomático. También marca distintas situaciones y posiciones según las distancias, que son la íntima, la personal, la social y la pública. Fue así también como quiso explicar que cada sujeto y cada individuo tiene una dimensión que lo rodea. Denominó a esto también burbuja invisible. Finalmente se encuentra Jürgen Rüsches,
que fue un escritor, psiquiatra y académico suizo, nacido en 1909, interesado principalmente por los problemas de la comunicación humana. También se caracterizó por la personalidad infantil, con rasgos de pasividad, dependencia, impulsividad y somatización de los estados afectivos. Designa que la capacidad que tienen algunas personas de verbalizar y expresar sus efectos se basa también en las fantasías que éstas tengan. Los parámetros. Se dice que la comunicación es un sistema abierto de interacciones inscritas con un contexto determinado. Esto da paso a 3 principios. El primero es el de totalidad, que dice que no es solo la suma de los elementos, sino que posee características propias. El segundo principio es el de causalidad circular. Este dice que el comportamiento de cada una de las partes del sistema forma parte de un complicado juego de implicaciones mutuas. El tercero es el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un cierto número de reglas o normas, y esto permitiría el equilibrio del sistema. Por otro lado, los investigadores de la Escuela de Palo Alto plantearon unas preguntas. Entre esas está: ¿cuáles son, entre los millares de comportamientos corporalmente posibles, los que retienen la cultura para construir conjuntos significativos? A partir de esta pregunta se plantearon las siguientes consideraciones. La primera es que la esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción. La segunda, que todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo. La tercera, que los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación. Conceptos importantes que nosotros encontramos en esta escuela, uno de ellos es el de la comunicación. Se decía que todo se basaba como en la forma en la que nosotros decíamos interactuar o comunicarnos con las demás personas. Decía que este debe ser estudiado por base de las ciencias humanas y que tenía que tener como un modelo teórico propio. Ahí nos hablaban de 2 niveles de complejidad. Uno de estos es el de contextos múltiples y el otro es el de sistemas circulares. Decía que la comunicación siempre se debía como concebir en términos más complejos. El segundo término que encontramos es el del término del sustrato biológico. Ahí decía que todas nuestras actitudes, todos nuestros comportamientos se dan como de manera instintiva. Ahí nos decía que todo se debía dar como de una manera biológica. Y el tercer contexto que encontramos fue como el de la interacción. Ahí nos explicaba que todas nuestras actitudes o la manera en la que nosotros nos comportábamos se da mediante nuestro contexto. Decía que todo iba a depender de lo social que estaba como alrededor de nosotros. También decía que la forma en la que nosotros nos comunicamos depende de la situación por la que nosotros estemos pasando. Si estamos pasando por una situación bastante compleja, que esto va a influir bastante en la forma en la que nosotros queríamos como comunicarnos o expresarnos con las demás personas. Bueno, por otra parte, las críticas que se le hacen en la Escuela de Palo Alto, desde el interaccionismo simbólico, se dice que es la naturaleza simbólica de la vida social. Los principales aportes que generó es que las personas necesitamos tener un significado de las cosas y para que le demos esa importancia y ese impacto en esa relación. La segunda es, como tal, ese impacto que genera de cierta manera que la comunicación sea mejor interpretada. Y la tercera, las relaciones con las cosas que lo rodean, cómo se relacionan estas cosas mediante ese impacto que tienen. Para los autores de la Escuela de Palo Alto, la comunicación debe ser estudiada por las ciencias humanas a partir de investigaciones que sean de su propio interés, y debe verse la investigación de manera compleja y en contextos múltiples y abiertos. Una crítica negativa que se le hace a este enfoque es que el enfoque mira muy linealmente, y ya que como la psicología, el enfoque sistémico, lo que hace es ver un poco más allá del individuo, ver el sistema como tal. Entonces pide que se vea de manera circular y de manera de retroalimentación, ya que trabajamos con sistemas abiertos y se trabaja con el cambio y el impacto que todo el tiempo está el sistema, porque un sistema puede ser cambiante, pero siempre se puede volver no a las mismas costumbres, pero sí volver a retomar las cosas como está por medio de la retroalimentación y la circularidad. Una conclusión a grandes rasgos que podemos dar sobre esta escuela es que la Escuela de Palo Alto, como promotora del denominado enfoque sistémico en la comunicación por medio de sus aportes, permite complejizar el concepto de comunicación.
ver un poquito más allá, que la comunicación no es solo la cuestión de darnos a entender, sino ese impacto social y ese impacto que tienen nosotros al momento de querer comunicar, y cómo nosotros por medio de esa comunicación podemos llegar a ver que la comunicación no solo nos relaciona, sino también nos da significados y nos deja mejorar, tener una mejor interpretación del mundo. Por medio de la teoría se da una explicación de que la comunicación es un libro organizacional. La comunicación como la base de la interacción social y de esto como una construcción del mundo social. O sea, la comunicación se tiene que ver por medio de esa base social que nosotros creamos con el mundo que nos rodea, y esas interpretaciones y significados que le damos por medio de nuestras experiencias, y sin dejar de lado un poco la parte de cómo nos influye, cómo la comunicación nos da y cómo nosotros le damos a ella. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video y muchas gracias.